Ok, sigamos. Ok, entonces vamos a la siguiente pregunta. Dice, en relación a cualquier empresa que se analice, es decir, no estamos hablando de esta empresa, dice, a medida que se financie más por deuda, necesitará menos del financiamiento vía capital. ¿Es verdadera o falsa? Verdadera, ¿no? Porque el financiamiento se iría como por parte del banco, más allá como de sus propios socios. Ajá, sí. Es como, bueno, lo podemos ver aquí también. Si quieren como ver una comparación, así como es que no me es la teoría así de ley, pueden ir hacia aquí y decir, ah, mira, aquí estaba en 74 y en 26. Disminuyó la deuda y aumentó más el financiamiento vía capital. Por lo tanto, si aquí fuera 50 y digo, si aquí aumentara a 80, aquí tendría que reducir a 20. Entonces, esta es verdadera. Ahí, ¿todo bien esa como explicación? Ok, Todo bien. va, gracias. Por ahorita esa es la verdadera. Lo hice. Siempre es muy importante hacer un análisis profundo de la utilidad neta, ya que revela la cantidad de efectivo que la empresa tiene disponible para utilizar. Esa es verdadera o falsa. Podemos observar en la utilidad neta siempre que la cantidad de efectivo que la empresa puede utilizar. Falso, Exacto. ¿Por qué? porque igual la empresa puede usar como dinero, no sé, de sus propias inversiones, por así decirlo, sus Sí, pasivos. ajá, ese es un punto. Aparte, el efectivo, recuerden que se encuentra en el estado de flujo de efectivo. Ahí está el dinero que literalmente tiene en efectivo y que puede utilizar o que utilizó más bien en diferentes ámbitos. ¿Ok? Ok, No solamente, no gracias. la utilidad neta, eso es lo que ganó, más no lo que tiene o sea, tiene de efectivo. ¿Ok? La 3. Dice, cuanto más alto sea su margen neto, se puede asegurar que la empresa tiene un alto desempeño operativo. Esta es falsa. ¿Por qué? No porque aquí tengamos este, ay, se me olvidó. Recording in progress. No porque tengamos una utilidad neta del 10% quiere decir que la empresa tuvo una buena operación. La operación siempre la vamos a ver en el flujo de efectivo, ¿ok? Y aún así, si se dan cuenta, aquí también vemos la operación, sus gastos operativos. Gastó casi la mitad de lo que le entró, por lo que no nada más la utilidad neta representa si tuvo una buena operación. O sea, tienes que analizar todos los demás estados y no solamente la utilidad neta, ¿ok? Y la última dice, un margen neto muy bajo siempre es consecuencia de un margen EBIT bajo también. Esta podría ser, pero no siempre. Si les dicen un margen neto muy bajo siempre es consecuencia, lo más seguro es que no sea esa respuesta. Porque no siempre o sea, gracias a un EBIT bajo, vas a tener una utilidad baja. Pudiste haber aquí tenido, no sé, impuestos muy altos, o pudiste haber tenido aquí, gastos financieros muy altos o inversiones muy altas, y eso hizo que tu margen neto disminuyera. ¿Ok? Entonces, esta es falsa. Ok. Vamos a la siguiente. Dice, hablando de la empresa de panificación y snacks, se puede decir que... Más. ¿Quién reveló? Dice, el margen operativo pudo crecer, vamos a margen operativo, pudo crecer en un punto porcentual a pesar de que los gastos operativos crecieron el 14%, debido a que el margen bruto mejoró. ¿Esta creen que sea buena o bueno, verdadera o falsa?
Verdadera. Ok, ¿por qué? Bueno, según yo, porque efectivamente ahí está como este incremento porcentual, pero aún así dice, crecieron los gastos operativos un 14%. Y si nos vamos como a lo que tenemos en verde, aún así sigue siendo una buena cantidad de margen bruto. Es decir, este margen bruto de un año a otro creció en un 14%. Ajá. De hecho, tienes toda la razón. Porque a pesar de que estos gastos pudieran haber aumentado, o sea, aumentaron el 14%, pudimos tener aún así un incremento en nuestro EBITDA, que fue gracias a que lo voy a poner aquí con otro color, que fue gracias a que el margen bruto también mejoró en un 16%, que fue que esto, o sea, este aumento ayudó a compensar este otro aumento en gastos. Por eso es que aquí tuvimos un aumento en el margen operativo. Entonces, por ahorita esa es la correcta, ¿ok? Luego dice, el margen neto hubiera subido más si la disminución en la cuenta de ingresos no operativos por inversiones no hubiera sido tan pronunciada. Y es la que tenemos aquí. ¿Cree que esto afectó al margen neto? No, porque se llevó un 0%. Exacto. Entonces, esa es falsa. Luego dice, una de sus principales inversiones son sus documentos por cobrar de corto plazo. Los vemos acá. Y es Notes Receivable Short Term. Esta fue una de sus principales inversiones. No. Exacto, porque representa el 0%. Entonces, esa también es falsa. Ahora la última dice, las inversiones de largo plazo no aumentaron ni disminuyeron porque se mantuvieron en 1%, que son long-term investments. Estos se quedaron en, no hubo un aumento o una disminución. Sí, se hubo un incremento del 9%. Exacto. Se pudieron haber quedado en 1%, pero un aumento del 9%. Entonces, eso también es falsa. Ok. Hasta ahorita van entendiendo más o menos cómo va a estar el examen, o sea, como qué les pueden preguntar. Sí. Si lo están sintiendo complicado o fácil. No, la Te verdad lo estás pensé que iba a explicando estar más fácil. difícil. Ah, ok. Y a ver, ¿y quién decía la otra? Es que se escuchaba más bajito. Ah, que yo siento que lo estás explicando como fácil, o sea, muy entendible. Ah, gracias. Y había otra que era, escuché la palabra difícil. Ah, sí fui yo, que no, que está fácil, o sea, pensé que iba a estar más difícil. Ah, ok. Les digo, ahorita se lo estoy haciendo como más liviano, pero a la hora del examen, o sea, lo que te puede confundir mucho es de que puedes ver varias que están bien o varias que están mal. Y eso es como lo más como complicado, por así decirlo. Entonces ahorita por eso les digo, pongan siempre colores y se dan cuenta, ayuda muchísimo para ver los números. Y siempre pongan una pantalla dividida. Como va a ser en creo que también les toca en los laboratorios, ¿no? O los Sí, van a creo hacer que en sí. En laboratorio. computadoras de la escuela creo mandaron unas indicaciones. Ah, ok. Qué horror. Es que a mí me tocó en híbrido y podía tener mis apuntes y aquí así mi pantalla bien y todo. Porque allá en las computadoras ni sé cómo vaya a estar. Pero creo que también se puede poner así. Bueno, vamos con la siguiente. Dice, dice, con respecto a la empresa de panificación y snacks, ¿cuál de las siguientes situaciones sería falsa? Dice, el crecimiento del 10% del activo total, vamos al activo total, estuvo muy bien utilizado, reflejando un incremento en ventas del 13%. Esa dirían que es verdadera o falsa. Bueno, les voy a poner ventas y aquí está, 13%. ¿Eso es verdadera o falsa? Verdadera. Exacto. Entonces, esa no es. Dice, la cuenta de otros pasivos circulantes no bajó.
Vamos a esta. ¿Esta es verdadera o falsa? Falsa porque si bajó, ¿no? Exacto, ¿cuánto bajó? 41%. Exacto. Entonces, por ahora, esta está falsa. Ahora dice, el cambio en la estructura financiera, le va a poner esta, este y este. Ok. El cambio en la estructura financiera se debe a que el capital contable creció en 14% y el pasivo total subió en 9%. ¿Verdadero o falso? Verdadera. Exacto. Y esta es porque como este aumentó en mayor proporción, este tendría que aumentar más. Aunque este también incrementó, o sea, no incrementó en la misma proporción que este. Por eso este tuvo que bajar. Si este hubiera crecido en un 9% y este en un 14%, el que sube va a ser este. Y este es el que tiene que bajar, aunque los dos hayan aumentado. ¿Ok? Entonces, esta es verdadera. Ahora dice, el capital social, como stock, representa el 1% del activo total de cada año. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Exacto. Entonces, la correcta es la segunda. Ok. Dice, con respecto a la estructura de pasivos de la empresa de Oye, espera, panificaciones, yo me perdí Sí. tanto. Sí, ¿Por qué sí. la última es verdadero? Porque está aquí y dice que representa el 1% del activo total de cada año. Entonces recuerda que aquí tenemos nuestro análisis vertical y aquí está 1% cada año. Ah, ok, sí, ya no lo había visto, gracias. Sí, no te preocupes. La siguiente. Dice, con respecto a la estructura de pasivos de la empresa de planificación y Snack, se puede afirmar lo siguiente. Y vamos a la primera. Dice, es prioritario dar adecuado seguimiento a la deuda de largo plazo de la empresa, long-term debt, ya que ella constituye una de las principales deudas de la empresa. ¿Sería verdadera o falsa? Falsa, ¿no? ¿Por qué falsa? Tenemos uno del 54%, pero la verdad no sé cómo qué sea el concepto. Perdón. Es Total Non-Current Liabilities. Un tip que les doy es nunca consideren lo que diga total. Eso nunca lo tomen en cuenta. Entonces, con eso dirías que es falsa o verdadera. No, yo diría que es verdadera. Ok, y está en lo correcto. Porque si se dan cuenta, las demás cuentas representan menos que lo que está en naranja, que es la del long term debt. ¿Ok? Y aparte, esta siempre va a representar un costo. Entonces, si la deuda a largo plazo está muy alta, siempre se va a tener que, que revisar, así como de por qué tienes tanta deuda a largo plazo, porque te van a generar muchos intereses, ¿ok? Entonces, esta es verdadera por ahora. Lo dice, la cuenta de proveedores, accounts payable, es una fuente de financiamiento que usualmente implica costos muy altos para esta empresa. ¿Esta es verdadera o falsa? ¿Es la que está en café? Perdón, es esta naranjita de aquí. Ok, sí, sí. Pues es falsa, ¿no? Sí, exacto. ¿Por qué? Porque sus porcentajes son muy bajos, o sea, no le afectan tanto. Exacto. Y aparte, así como ley, los proveedores no generan costo, es un pasivo sin costo. Entonces, esta es falsa.
Luego dice, necesita urgentemente generar estrategias para tratar de equilibrar las proporciones de pasivo con costo y sin costo que le permiten obtener financiamiento. Es muy urgente que equilibre pasivo con costo y sin costo. Nada más como tip, las principales cuentas, o sea, esta le voy a poner aquí CC porque esta es con costo y esta es sin costo. Las demás casi no generan costos. ¿Ok? Entonces, con esto, ¿creen que sea muy urgente que la empresa, entre las dos naranjas, cree que sea muy urgente que equilibren pasivo con costo y sin costo? Sí, porque la que le genera un costo, o sea, es mucho, ¿no? ¿Ok? Ahí está el truco. Sí, yo también diría que sí, pero solamente puede decir que sí, o sea, que es muy urgente, o sea, aquí dice urgentemente. O sea, sí necesitan, generar estrategia, pero no es muy urgente. Cuando estas dos cuentas, o sea, cuando esto represente el 60% de la deuda, ya dices, ok, es súper urgente que digamos, ¿qué onda con tu pasivo? ¿Va? Ok. Ok. Entonces, esa es falsa. Y luego dice, hablando en términos de exigibilidad de sus pasivos, la empresa está enfrentando mucho riesgo. Esta va relacionada con la de arriba. Representa mucho riesgo igual si estas cuentas fueran del 60-70%. ¿Ok? Ok. Entonces, aquí están las respuestas. Va. Ok, vamos a la siguiente. Ahora dice, en relación a cualquier empresa que se analice, siempre será verdadero que su flujo por utilidad será mayor a los recursos que genere por su operación. ¿Esa qué sería? ¿Verdadera o falsa? Y si no están seguros, pueden irse a la siguiente y ya van a ir descartando, ¿ok? Entonces, esa por ahorita pendiente. La segunda dice, la empresa busca implementar acciones para generar recursos por sus actividades de operación de manera constante. Dirían que es verdadera o falsa. Verdadera. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque en sí el total de operación es como tu ganancia o pérdida por tu propio giro, ¿no? Entonces, si Exacto. implementas acciones que te otorguen ganancias, pues qué mejor. Sí, exacto, justo. Y como lo dijiste, del propio giro. Actividades de operación siempre va a ser por el giro de la empresa. Entonces, si haces, como tú dijiste, implementar más acciones para que aumenten tus ganancias por tu giro de la empresa, siempre vas a querer esto. Entonces, esa es verdadera por ahorita. Aportaciones de los accionistas no se vean reflejadas en el rubro de actividades de financiamiento, pues ya no, o sea, ya no, ¿cómo se llama? Si esta ya es como la más obvia, las otras las pueden ir descartando para que no se martiricen ahí, ¿no? Pero dice, aportaciones de los accionistas no se vean reflejadas en el rubro de actividades de financiamiento. Esta parte podemos verla aquí en actividades de financiamiento y si se dan cuenta, por ejemplo, aquí podemos ver que no están aportaciones de accionistas, ¿ok? Entonces podemos decir que es falsa. Luego aquí dice, el efectivo a obtener en actividades de financiamiento aparezca como signo positivo en el estado de flujo de efectivo. ¿Eso es falso o verdadero? Es falso porque, Falso. pues, o sea, puede ser que una empresa no tenga, o sea, liquidez, ¿no? Eh, sí es falso, pero no tanto por eso. Es porque Ok. puede aparecer con un signo negativo o positivo. Así nada más. Cualquiera de los dos, ¿no? Ah, cualquiera de los dos signos. No Ujú. siempre va a aparecer con un signo positivo. Con eso. Ok.
Ok, entonces me revelo. Ahí está. Dice, si una empresa, y aquí vamos a hacer una mini separaciones. Dice, si una empresa tiene flujo por utilidad de 27,068, tiene recursos generados por operación de 17,198 y se sabe que utilizó para su inversión 6,754 y para su financiamiento 14,362. Entonces, ahora, ustedes hicieron de que como un resumen para este, para su, ¿cómo se llama? Para su flujo de efectivo, ¿no? O sea que era de que flujo por utilidad y luego es efectivo generado en actividades de operación y luego es efectivo usado en acts de inversión. Luego la diferencia era efectivo a aplicar u obtener en actividades de financiamiento. Y luego es efectivo usado en acts de financiamiento. Y es incremento o disminución de efectivo neto. ¿Ustedes hicieron un cuadro más o menos así? Y si no, ahorita te explico. Vamos a poner, el flujo por utilidad fue de esto. Mi efectivo generado en actividades de operación fue de esto. Lo que usé en inversión fue esto. Por lo tanto, yo tengo esto más esto yo tengo 10,444 de efectivo a aplicar. Porque si fuera negativo, sería efectivo a obtener en actividades de financiamiento. Por lo tanto, mi efectivo usado en actividades de financiamiento fue esto. Entonces, yo voy a tener al final del periodo una disminución de esto. ¿Esa parte me la entendieron? Sí, o sea, ese cuadrito es lo que siempre va como que al final de un flujo de efectivo, ¿no? Sí, justo, exacto. Sí. Entonces, siempre va a ser así como la formulita. Y con este mismo cuadrito, ¿cómo se llama? Van a analizar el flujo efectivo mucho más fácil, ¿va? Entonces, vamos a las preguntas. Dice, ¿tendrá que obtener 10,444 a través de financiamientos para que de esta forma pueda destinar recursos a seguir creciendo? ¿Es verdadera o falsa? Falsa, ¿Por qué? porque solo tendrían los 3,918, ¿no? De pedir préstamo para pagar la deuda. No. Recuerden, aquí si es positivo, es a aplicar. Si es negativo, es a obtener. Entonces, con esta nota, ¿qué dirías? ¿Tiene que obtener 10,444 a través de financiamientos? ¿O lo va a aplicar en actividades de financiamiento? Lo va a aplicar. Exacto. Entonces, con esto decimos que la primera es falsa. ¿Va? Va. La segunda dice, presentará un aumento de 3,918 en su caja al final del año. ¿Es falsa o verdadera? Falsa. Falsa. Exacto, porque va a tener una disminución de efectivo. Entonces vamos a la 3. Dice, presentará una disminución de dinero al final del año, lo que no preocupa a la empresa dada la forma en que se obtuvo el efectivo de la empresa. ¿Esa dirían que es verdadera o falsa?
Verdadera. Verdadera. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay una disminución, la empresa puede pagarlo, por así decirlo, ¿no? Tiene los 17,000 o me estoy como confundiendo. Ajá, te estás como confundiendo. ¿Ibas bien? Porque es como, a pesar que tuvo una disminución en su efectivo al final del año, y así es como va la explicación. Así es como este cuadrito, y se los voy a decir. Eh, la empresa tuvo una entrada, la principal entrada de dinero de la empresa fue por su flujo de utilidad por 27,000 pesos. Debido a sus actividades de giro cotidiano, es decir, a sus actividades de operación, pudo generar 17,198 pesos, los cuales le sirvieron para invertir en la compra de activos por un total de casi 7,000 pesos. Aunque pudo destinar esos 7,000 pesos a inversión, aún le quedaban 10,400 pesos para aplicar en actividades de financiamiento, lo que le ayudó a pagar 14,362 pesos de deuda, pagar dividendos, etcétera. Por eso tuvo una disminución de efectivo neto. Entonces, esta disminución no es muy preocupante para la empresa porque pudo generar 17,198 en un inicio y aparte pudo invertir y aparte pudo pagar una parte de su deuda, lo cual es muy bueno para la empresa. Si aquí nosotros hubiéramos tenido que nada más generó 5,000 pesos, se dan cuenta que la disminución es muy grande y tuvo que pedir, uno, quiso invertir 6,000 pesos, pero solamente pudo usar 5,000 pesos de lo que generó en su giro cotidiano. Entonces, tendría que pedir 1,754 pesos en deuda en sus actividades de financiamiento, por eso es a obtener en actividades de financiamiento, y aparte tuvo que pedir más de préstamos porque tenía que pagarle a sus accionistas o tenía que pagar deuda de 14,000 pesos. Ahí sí es muy preocupante para la empresa. Entonces, con la que se acabo de decir, ¿cuál de las dos sería la correcta? La primera. Exacto. O sea, esta, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, perfecto. Esta. Porque la otra dice que será muy preocupante para la empresa, pero no, no es preocupante porque pudo hacer todo lo demás, ¿ok? Y vamos a la siguiente. Dice, con respecto a la información del flujo de efectivo de la empresa de panificación y snacks, se puede concluir lo siguiente. Dice, siempre que la empresa presente una pérdida neta al final del año en su estado de resultados, va a generar un flujo por utilidad negativo. Entonces, aquí no tuvo una utilidad neta negativa y tuvo un flujo por utilidad positivo, ¿no? El flujo por utilidad ustedes lo tendrían que sacar. Es siempre, este, ¿cómo se llama? La primera parte de cualquier flujo es siempre como, el flujo por utilidad. A partir que diga cambios en activos y pasivos o cambio en el capital de trabajo, ya empiezan las actividades de operación. Entonces vamos a nada más hacer esto. Aquí esta es la utilidad que aparece en el estado de resultados. ¿Ok? Entonces, tuvo 16,743 más 16,251 menos 127 menos 194 más 1,075 menos 75 más 2,494 más 991 más 9,424 menos 387 y 2017. Sumamos todo esto y nos da que la empresa tuvo un flujo por utilidad de 48,000 pesos. Entonces, ¿la primera es falsa o verdadera? Es falsa, porque no siempre que presenta una pérdida al final del año quiere decir que va a generar un flujo por utilidad negativo. Porque puede que aquí
aquí esa es la utilidad neta. Siempre vamos a empezar con la utilidad neta. Imaginemos que la empresa perdió 20,000 pesos. Aún así tenemos un flujo por utilidad positivo, porque todo esto es, o sea, lo reestructura. O sea, no siempre por una utilidad neta negativa vamos a tener un flujo por utilidad negativo, ¿ok? Entonces, este es falso. Ahora dice, en el año 2020 los ajustes a la utilidad representaron importantes entradas y salidas de dinero, que contribuyeron a generar un mayor flujo por utilidad que en el 2019. Entonces, vamos, este es el 2020. Tenemos que hacer el 2019 también. Entonces, 12,108 más 14,373 más 17,549 1,318 más 1,762 127 861 menos 560 más 1,141. Volvemos a sumar y ¿qué dirían? ¿Es verdadera o falsa? Es verdadera porque sí es mayor lo que se obtuvo que el año pasado. Ok. Y o sea, es falsa. ¿Por qué? Este también es como de ley. Todos estos se llaman ajustes a la utilidad. Todo esto. Voy a poner aquí. Ajustes a la utilidad. Esto de aquí no representa entradas ni salidas de dinero. Entonces, con esta nota de aquí, ya pueden decir que la segunda es falsa, porque dice, los ajustes a la utilidad representaron importantes entradas y salidas de dinero. No, no son entradas y salidas de dinero, o sea, no te está entrando aquí dinero. Todo lo que te entra de dinero es a partir de las actividades de operación, ¿ok? Esos nada más son ajustes, porque esto ya lo tenías en tu utilidad neta, pero no te está entrando o saliendo dinero. Así es como la regla, ¿va? Perfecto. Entonces la 2 es falsa. Ahora la 3 dice, en el año 2019 la empresa pudo aplicar recursos al pago de financiamientos y aún así aumentar su efectivo al final de caja. Entonces, vamos a hacer este mismo cuadrito, pero ahora vamos a hacerlo del 2019. El flujo por utilidad fue de esto, ¿ok? El efectivo generado en actividades de operación, aquí está, fue del 2019 fue de 28,520. El efectivo usado en actividades de inversión fue de 12,642. Y en actividades de financiamiento fue de menos 16,853. Entonces, la tercera es falsa o verdadera. Falsa, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque no aumentó su efectivo en caja a final del año. Exacto. Con eso. ¿Va? ¿Los demás sí entendieron por qué es falsa? Ok. Porque aquí dice que sí puedo aplicar en actividades de financiamiento, pero dice, aún así aumentar su efectivo en caja al final del año. Pues no lo aumentó al final del año, ¿ok? Y ahora vamos a hacer el del 2019. Digo, el del 2020. Entonces, el flujo por utilidad fue de esto. Su actividades de operación fue de 43,877. El de inversión fue de 16,688. El menos.
En la actividad de financiamiento fue de menos 24.162. Entonces, la última dice, en el año 2020 la empresa pudo aplicar recursos del pago de financiamientos y aún así aumentar su efectivo en caja al final del año. ¿Esa sería verdadera o falsa? Verdadera. Porque ya pudo incrementar su efectivo al final del año. ¿Va? Entonces la respuesta es esta. Ok. Les recomiendo que en el examen luego hagan esta tablita para los 2 años, para que ya puedan hacerlo todo más rápido y llenar los datos. Entonces, primero, para el flujo efectivo, calculen los flujos, calculen luego los flujos por utilidad. Esos son flujos por utilidad, que dependiendo del examen se los pueden dar o no se los pueden dar. Por ejemplo, en este estado de efectivo no tiene. Hay unos estados en los que sí tienen flujo por utilidad, pero yo les recomiendo que lo calculen de una vez, ¿va? Y luego se van a hacer estas dos tablitas. ¿Por qué? Porque les puede tocar en el examen una pregunta abierta que diga, que describas el manejo de efectivo de la empresa. Y ya con esta tablita ya puedes manejarlo todo más rápido. O les van a dar estas preguntas que, si se dan cuenta, necesitamos la tablita y hacer los cálculos necesarios para ver si están correctas o incorrectas. ¿Va? Entonces, quedan 2 minutos. Voy a volver a terminar la sesión y ya más voy a abrir la otra y ya, ¿va? Debe servir una tablita. Ya casi acabamos. Sí, la verdad.